comenzamos. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Upucuepu por ahí. Como siempre, estamos visitando a las familias. Hoy estamos aquí en este barrio, en esta familia que nos recibe así tan gentilmente, ¿verdad? Y entonces vamos a platicar un poco con ellos. Como siempre sabemos lo que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos nos han legado para que nosotros podamos continuar con estos valores. Esto es lo más importante. Lo que quiere es mirar cómo todos ellos fueron luchando, ¿verdad? Cómo fueron conquistando también su propio espacio, cómo fueron educando a los hijos y cómo fueron ofreciendo ese granito de arena en la construcción del reino de Dios, en la construcción de nuestra sociedad a través de su familia. Aquí entonces, muchísimas gracias a ustedes por recibirme aquí en su casa. A ustedes, Padre, por llegar a nuestra casa. Somos una familia. Y así es que nosotros estamos viniendo como para conversar un poco, ¿verdad? Entonces lo primero que hacemos es la presentación y comenzamos con las damas, así es que te vamos a escuchar cómo te llamas, dónde naciste, los hermanos, papá, mamá, o sea, todo lo que significa un poco tu familia y tu vida en la niñez. En la niñez, muy bien. Mi nombre es Zulma Amada Silva Carvalho. Nací en Belén, departamento Concepción. Belén de Concepción. Pero vamos, hoy se gustamos, porque soy concepcionero, Ina. Sí. Entonces estamos allá a 15 kilómetros. ¿Y en qué año naciste, Zulma? Yo nací el 18 de septiembre de 1959. 59, entonces. 66 años. Este no ve más mira, ese mitad, pero respetana. Del 59, sí. Belén. Belén. Sí. Belén. Nosotros antes nos íbamos cuando éramos chicos, ¿verdad? Y a la famosa piscina que tenía. Sí. ¿Verdad? Porque el Ipanepe es demasiado peligroso. Peligroso, siempre funciona. ¿Dónde vio ya Huyepeo que la Ipanepe o no? Es muy poco porque nuestra papá era exigente. Exigente porque era decía, muy peligroso. No, Upané es peligroso y nos lleva, pero allá en las costas no, por eso no nadamos. No, pero mejor no malo. Muchísimos que fallecieron justamente en el Upané. Sí, muchísimo. La Belenguá, estaba mi hermano ahí, la Belenguá, a pesar de que estaba ahí. Exactamente. Muy traicionero puede ser, sí. Muy traicionero. Bueno, ¿y cuántos hermanos, Zulma? Somos 13 hermanos. Uno falleció a los 8 meses. ¿En serio? Sí, después continuamos. Escuché mal, ¿cuántos? 13. 13. 13 hermanos. 13 hermanos. Sean tú 13, no, 13. Sí. ¿Y vos qué número sos, Zulma? Yo soy la cuarta. La número 4. Sí. Ya. Y después ya me confundo los otros. En serio, ya andé con mi mamá. Sí. Hasta ahí sabes que vos sos hace 9 meses que falleció mi hermana, la mayor, a los 72 años. ¿Y tu mamá vive todavía? Mi mamá vive. ¿Cuántos años tiene tu mamá? Mi mamá tiene 92 años. 92 años. 13 hijos, 92 años. Guapísima. ¿Y ella de dónde era? ¿Concepción Guaguípico? Sí. Ella es de Belén. De Belén. Su barrio se llama Barrio Fátima. Ya. Sí, de Belén. De Belén. Y después se conocieron con mi papá y... ¿Y vos solés volver así a Belén? ¿Te solés ir? Sí, solemos y no dejamos nada. Cuando hay un poco de feriado y eso, ya no. Pero esta vez no hoy, Pucú. No, esta vez no, porque mi mamá seguía viendo otra vez. Navidad yo no sé. Y Navidad yo siempre paso en mi casa con mi pesebre. ¿En serio? Sí. Aquí con tu familia. Con mi familia. Bueno, ¿y le conociste a tus abuelos? ¿Le conociste a tus abuelas? A mi abuelo paterno y a mi abuela paterna. ¿Y ellos de dónde eran tus abuelos? Mi abuelo se llama Francisco Silva, vive Capitán Sosa, de Orqueta ya es. Ese ya es, sí, de Capitán Orqueta, Sosa, sí. de Orqueta. De Orqueta, ahí él vive. Sí. Y mi abuela es de Belén. De Belén. Severina Guachire. ¿Guachire? Sí. Los Guachire. Y ahí creo que hubo un intendente que fue Guachire, ¿o no? Sí, mi primo. No me digas que es tu primo. Sí. Incluso una vez vinieron y tuvimos contacto, ¿verdad? No sé si era la esposa o creo que eran ellos, que alguien se iba a casar. No hace mucho, hace 3 años por ahí. Ya. Belén. En Belén. Sí. Mira vos, qué interesante. Sí. Guachire. Apellido, apellido, Ina. Nativo Iteina, ¿verdad? Y seguramente nativo. Sí, el apellido Guachire. Qué interesante. Así es. Bueno, ¿y dónde estudiaste? ¿Había ahí escuela? Sí, había. Terminé la escuela primaria
en la escuela número 187 de Belén. Ya. Ese queda en la entrada mismo de Belén. En la entrada, sí Sí, conozco. Y ahí era colegio también, escuela, sí. colegio. Y al lado se levantó el colegio. Ah, Y no. pero yo hice mi colegio cerca de la iglesia, Nuestra Ya. Señora de la Paz. ¿Y de quién Había era una, otro? ¿Qué era privado? ¿Era ese colegio o no, no? no es privado, es un colegio que no se puede construir nada en ese porque es patrimonio, sí, Cultural. No me cultural. diga que era de Y no tiempo de la era tan guerra, lindo, Pico. pero es. En Ahora se serio. levantó ya otro colegio. Y ahí yo terminé mi secundario. Ya. Inclusive faltaba aula y Sí, nos sí, sí. íbamos ahí bajo el techo de la iglesia a Mira un darnos poco. clases. Claro. Sí, Claro, al ser patrimonio cultural, pues no se puede tocar nada. dice. A ver, me vengo y va. Lo mira y cueva, mira cuña cueva. No, ahora lo que está feito No me y diga. yo paso, pero ya se construye al lado otro donde están los niños. Y Ese antes, se antes, queda ya antes como éramos una más reliquia. patriotas, antes éramos más Sí, patriotas, así esas es, cosas. Se invertía un poco en el patrimonio cultural, así es. se cuidaba bien el patrimonio de la patria. Con la de gente que Eh, fuera de autoridad, seria que la verdad, gente, ya es cualquier cosa de cambio, menos así. esas cosas Bueno, patrióticas, ¿verdad? y yo ahí terminé mi bachiller en ciencias y letras, Terminaste, sí, ya. así es. Y no te iba a Concepción y eso porque a 15 kilómetros no va usted. Sí, me iba y O sea, antes que te iba para la venía. farra, no va para la fiesta. No, muy poco, porque mi mamá y mi papá eran muy estrictos En ayer. serio. Pero Sí, también eran 13, imagínate, vos para cuidarla a los 13 no Mi era fácil. mamá era guapísima porque yo me acordaba que tenía que hacer el desayuno, media mañana, comida, a la cena, y ¿Y en hacía qué leña. trabajaba tu papá? ¿Qué hacía? Mi En el papá campo, era, agrícola. no, mi papá fue primero fue secretario del juez de paz. Después Mira un subió poco. como alcalde policial. No me diga. Guapísimo, inteligente mi papá. ¿En serio? Sí. Mira un Y poco. después terminó, y es profesor de educación física. A la cuenta, y claro. Y terminó juez de paz. ¿Y qué pio sería? Sería como policía, ¿verdad? Sería policía, y por eso que era policía. profesor de educación física También, Me sí. lo descuere a Guap- poner la leña, lo A recuerda. todo, a todo. En el colegio, nosotros, su hija y todo, todos somos iguales, ahí tenemos serio? que hacer Todo de cuereo. ejercicio. Todo de cuereo era. No, yo Así recuerdo. como en el cuartel. Sí, sí. No, Sí. hacía, Sí. él sí, así era. Qué Y espectacular. se jubiló en juez de paz. Ya. Sí. Fallecieron todos ya ellos. Tu Mi papá falleció a Tu los mamá, la que vive, me 84 dijiste. años. Sí. 84. Mi mamá sí. Sí. Qué bien. Bueno, Así entonces, es. mi Zulma amada. Y ahora vamos a conocerle vos a tu señor esposo. Bueno, ¿qué tal? Valleco a mí, la anderera. ¿Y de dónde pasó vos? Yo soy Paulina Costa Ayala, la colonia Doctor Francia Beteretecue. ¿Y ese para dónde queda? Y frontera Paulino? con Argentina. Frontera ya con la Argentina. Con Argentina. ¿Y vos sí. qué hablas más, guaraní o el Guaraní, argentino? Guaraní. No, guaraní. Ahí se Casi habla el guaraní. todos somos familia de guaraní. ¿En Hacia serio? el lado argentino que Paraguay es la misma cosa. Es la misma cosa. Sí. Y también incluso de ese lado hay muchos paraguayos, ¿verdad? Exactamente, cualquier cantidad de paraguayos. Claro. Y todo- antes luego hasta Formosa, hasta el río Formosa era Paraguay. Sí, sí. La guerra del 70 es lo que perdimos toda esa zona, ¿verdad? Esa Y tierra. en la frontera toditos son paraguayos. Claro. Hacia el lado de la Argentina, ¿verdad? Claro. Pero son paraguayos. Ya. Entonces, nos entendemos bastante bien. Qué bien, che. Y es una población así numerosa. Sí, cualquier cantidad. ¿Cómo se llama? Estamos en la- Capitán Sosa. No. No, Veteretecue. Capitán Sosa, yo me equivoqué ya con Zulma. Veteretecue. Veteretecue. Colonia Doctor Francia Veteretecue. Colonia Nosotros- Doctor Francia. Sí, nosotros estamos en el barrio Juventud, después en San Roque, Oriental, Independiente, Puerto Elsa, San Miguel. Frontera ya con Falcón. Con Falcón. Sí. Interesante, o sea que son varios pueblitos. Varios ahí, pueblos, sí. limítrofes. Exactamente, Qué sí. interesante. ¿Y vos naciste luego ahí? Yo nací ahí. ¿Y cuántos hermanos en la familia? 16 hermanos. 16. Eres ganada, ¿Ves? mire, joven. Eres ganada. 16. 16. 9 varones. O sea y que ustedes 7. tienen más de 22 hijos entonces juntos, ¿o no? No. No, no, y como la suma ella 13 y vos 16 hijos. así mismo, Y sí. tu mamá ya falleció. Ya falleció mi papá, ya falleció también. Ya. Sí. Y Mi hermano ¿y vos y qué eso. número El quinto. en el quinto? Sí. Eh, Y 9 de mis
Ocho de mis hermanos ya fallecieron. Ah, ya Quedamos 8. 8 también Sí. quedaron. ¿Y quiénes son los que fallecieron? ¿Los más chicos? Los más grandes. Los más grandes. Los más grandes, sí. Sí. El más Porque chico, vos me dijiste el número 5, ¿verdad? 5, sí. Número 5. Los Pero primeros. entonces la nena esa idea, porque Sí, en mi familia. si va por orden los mayores del 5 van de ya, imagina, Guri. Sí, sí. En mi familia la mayoría muere antes de los 70. Sí, mi papá, mi mamá, mi hermano, completo, antes de los 70, sí. Mira un poco. Y yo que ya cumplo, o sea, tengo 71 años. 71, ya haré Avanzamos, ya haré, sí. ya haré vencemos a las 70. Así mismo, Bueno, sí. y decime un poco tu estudio, dónde hiciste. Ahí tienen escuela. Sí, escuela. Ya. Yo empecé en Fulgencio Yegro, Sí, que está en el barrio Juventud. ya. Después me trasladé en Carlos Antonio López, más hacia San Roque. Ah, ya. Sí. Ya. Y la cuestión de capilla, iglesia, pero Tenemos ¿cuál una la pasó? iglesia. Una Ah, y iglesia. la paía ahí, Pepe. Sí, sí. ¿En serio? Justamente el padre Paipucú. El Paipucú, El famoso, Paipucú que ahora está está ahí, sí. su Ya causa de falleció. beatificación, sí. Sí, Lo van a hacer santo. Paipucú. Mira un poco. Sí, sí. Pero cuando eso ya era obispo, Obispo. ya era obispo. Ya ¿verdad? era obispo. Dice que ese país, o sea, ese obispo, dice que recorrió toda la familia. Toda la prácticamente, familia, Toda sí. la familia. Toda la familia. Y te La obliga a mí Ipuripite. para irte en la iglesia, sí. De Yarra, de Napi. Sí, o si no apareces los días domingos, ya se va en tu casa. Se va a tocar. Sí, sí. Así me decían. Hoy es domingo y hay que ir en la misa. Y tempranito con su caballo él se iba. Caballo, Sí, caballo. Y claro, ahí pues era imposible luego No. En transitar. esa época, sí. Bueno, así entonces estamos hablando aquí con esta familia, la señora Zulma, que es beleana, compueblana ñandina, Sí. concesionero, y el señor entonces Pablino, veteretecue. Hacen ir a visitar personas, vean. Sí, Pues sí. está a correr De a acuerdo. Paraguay, pero te va a faltar Eso dice. te falta. Bueno, queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más ñande upukue pupore. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Uvapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más ñande upukue pupore. ¿Nosotros en qué barrio estamos aquí? ¿Vale? De barrio Babe, ¿eh? Este barrio Fátima. Barrio Fátima, barrio Fátima de Trinidad De sería Trinidad. toda la Sí, parte, ¿verdad? toda la parte. Sí, barrio Fátima, entonces. Aquí tienen una capilla, ¿verdad? Sí, Ustedes muy tenemos cerca. nuestra capillita Sí, Virgen de Fátima. Virgen de Fátima, por eso el barrio Fátima también. Bueno, estábamos escuchando a la señora Zulma Beleana y al señor Pablino Veteretecue. Pero ahora lo interesante, a la cuenta, de dos extremos tan lejanos, ¿cómo se conocieron? Así que para mí, el oico fue Pablino, y para mí la Sí. diversión,
Porque la mujer dice que cuando tiendas de aire un detalle del conocimiento. Así ¿Y vos mismo. qué tal? ¿Te acordás? Sí, sí, me acuerdo todo. ¿No te arrepentís? No, no, sin problema. Y en esa época, en el 79, fui hacia el norte, sur, por todas partes, ¿verdad? ¿Y por qué te ibas al norte, al sur, al este y al oeste? Para instalación eléctrica en los Vos colegios. sos electricista. Electricista, sí. De colegios, En general. en general. En general, ¿En sí. qué trabajaban? ¿En alguna empresa? Una empresa. Intel se llamaba en aquel entonces. Ya, Sí. ya. Y O sea que vos de profesión sos electricista. electricista, sí. Ya, ya, ya. Así ¿Y dónde, mismo. dónde estudiaste, Pablino? En Argentina estudié por correo en aquel entonces. En el 74 empecé y vine en el 78 para acá, para Asunción. Ando corriendo, ¿es la por correo? No corriendo. No, no, no. Tenía por Tenía correo. un amigo que trabajaba en el correo y juntos estudiamos la parte eléctrica en hora libre. Y estabas en el correo en Exacto. ese momento. En ese Ya. momento, sí. O sea, era por libro, leer. Y hacíamos práctica también Ya. a través de... Y ustedes conseguían los... Sí, sí, los- nosotros para conseguíamos. practicar. Así mismo. Mira qué Sí. interesante, che. Después me vine en el 78, me vine a Asunción. Ya. Y ahí empecé a trabajar. Fui en Encarnación, de Encarnación de Ubicuí. De ¿Y Ubicuí cómo te daban hacia el norte. título ese que vos estudiabas? ¿Te enviaban el título después, cuando terminaba, cuando estudiaba todo, o no? ¿O después ya te presentaban nomás y decía que era electricista y te No, aceptaban? en aquel entonces, por correo te decía mandaban. que exactamente qué es lo que tenés que Usted rendir, estaba- que tenés que hacer completo, sí. Ya. Y ahí te habilitaban. Exactamente. Y te enviaban un cartoncito, Cartoncito, diciendo que... así mismo, sí. Ya. Qué interesante. Después me vine por acá, me capacité más Ya. y en ese interín le conocí a Zulma ¿En serio? el 89. O sea que andemos bien y veiteo corre peitene de la electricidad, bebé. ¿Eh? Nunca En el- te corrió electricidad, bebé, correr En el de... 89. ¿Y dónde fue? ¿En Belén, pico? ¿O En dónde? Belén. En Belén, luego. En Belén, sí. Él estaba trabajando en el colegio de Belén. ¿En serio? Yo trabajé en una cooperativa. A la cuenta. ¿Vos ya terminaste tu Terminé, qué era? sí. ¿El sexto curso que era? Sexto curso. Terminaste. bachiller, ciencia ¿Y eléctrica. qué estabas haciendo? ¿Estabas trabajando en una cooperativa? En una cooperativa. Hice la parte de contabilidad, todo. Ah, sí. Guapísima. Ah, sí. Te Pero manejas ¿por qué estudiaste la parte técnica de contabilidad Sí. en el colegio? en el colegio. Y fuiste a hacer práctica y después ya Práctica, tuvimos así charla y practicamos. Entonces, te agarraron ahí en la cooperativa. en la cooperativa trabajamos. Ah, mira un poco. Y por che. ahí nomás, él había siempre que me estaba mirando. Ahí en- ¿Y cómo pico de la escuela a la cooperativa? A ver cuál es la relación. ¿sabes? Enfrente mismo tenía su hermano. Y su hermano. en aquel entonces no había un comedor así fijo. No había comedor. Sí, ya. entonces le pedía a esa gente que Le me cocinara, prepare. ¿verdad? Que me prepare y ya, me ya. suelo ir ahí al mediodía. Ya. Y ahí le miré a ella. Andé, oye, ajeno, creo. Sí. Después empecé a visitarlo. Y en aquel entonces, clausura, imposible de viajar. Claro, Tenía claro. que ir en avión hasta Concepción. Hasta Concepción, Sí, de Concepción a pie hasta Belén. 18 18 La kilómetros. historia fue la motogol. No, la historia, historia no, que la me- historia, ¿verdad? Clausurado porque la ruta. Sí, no, yo conozco, yo soy concesionero. Vos me hablabas de qué año, 79. 79. 79. Y yo cuando vine al aspirantado a Upacaraí era en el 80. 80 primera vez. Y era todavía, no sé cuántas mil veces me quedé por la ruta. Ahí y ya cerraban luego ya para que vos te quedes a liquidar a comer, pues negocio era para ellos. Cerrar las barreras. Algunas veces ni lo quede. Lo queda, sí. Vos te mandé. O si uno no, o vos te la barrera porque vos quitas ahí. A nivel de rutas, ahí hay rutas. Y en el 81 nos casamos. 81. Sí, 9 meses le visité. 9 meses me visitó. De aquí se iba ya. Che, y en avión te iba. En avión, Ojo, para día Italia de de lluvia. sueldo. Oíste. Sí. Tan eran aquel tiempo. 45 minutos fue de acá Sí. a Concepción. Y cada cuánto te iba. Y si es que no en ese me... tiempo que había tan todos los días. Sí, Todos los días eran en ese tiempo. pero si no me tocaba esa zona, entonces... Porque tengo Puerto Rosario también. Puerto Rosario. Puerto Rosario, Uruguay.
Encarnación. Encarnación, por muchos y lugares. muchos Che, lugares. ¿y qué es lo que hacías así? O sea, ¿qué era lo que la empresa verdaderamente asumía como contrato? Va, la Yo Bellamo. hacía la parte eléctrica, picaba pared y instalaba toda la cañería, instalación completa. O en sea, era general. instalación. ¿verdad? Instalación eléctrica, sí. Pero una vez que haga todo eso, pues ya te olvidas y ya te va y no Te- vuelve más. Me voy para otro lado, sí. Se va a otro lado. Sí. Pero Pero la durante- cosa es que ahí le miraste demasiado o correveitende de la electricidad. ajá. Pero el problema es que voy a empezar la obra hasta que se termine. Ah, No, sí. es que en una semana Eso lleva más Eh, tiempo, lleva claro. muchos tiempos, Porque sí. era demasiado grande también, ¿verdad? Exactamente, sí. Todo un colegio, imagínate, instalar. Sí, instalar. ¿Y no había o era un renovar? ¿O por qué le pedía que hagan usted la instalación? No, Construcción al revés, la construcción nueva. Y en esa época Ah, hacia a la cuenta. construcción no se conocía todavía cómo era La instalación eléctrica embutida. Ah, embutida. Sí, sí. Todo era afuera. los Concepción cables, sí por afuera. por afuera. Sí, y era generador. Ah, Antes no existía Sí, sí. todavía. No, y en estaba aquel una entonces. usina en Concepción, en la ciudad. Había Sí, sí. una usina que se llamaba, era de Vargas Peña. Sí. Vargas Cuando Peña, a, sí. a leña, a puro leña era ahí. Exacto. Y comenzaba la luz, creo que, bueno, algunas veces teníamos todo el día, hora de suerte, ¿no? De suerte, no sé. Y algunas veces tenía que apagar y más o menos comenzaba de las 2 de la tarde, las 3. Tu heladera, eso ya tenía que preparar todo ya, porque Exacto. si no, inembate y la de... Sí, sí. Pero después también mejoró, ¿verdad? Mejoró la usina. Después cuando ya vino la primera línea, creo que fue de Acaraí la que entró. A Caracas, Ahí en exactamente. Concepción, sí. Concepción en el 70, no, 83 por ahí. 83 por Sí. allá habrá sido. 83. Yo recuerdo que había, en cada esquina había uno de esos foquitos de 40 por ahí creo que era. Exacto. No sé cuánto, de 60. De 100. De 100, De era. 100, sí. Un foquito en la esquina. Para alumbrar. Imagínate, alumbrado público, ¿verdad? Sí. Un foquito. Después de repente cuando vino a Caraí, Mójica y cada 50 Sí. metros todo ese blanco. Sí. O para la hora de ciudad. Antes, ¿verdad? Ahora parece que es todo oscuro. ¿verdad? No, mejora bastante. Mejoró, Pico. Demasiado. Ya. Y mi pueblo, por ejemplo, hermosísimo. ¿verdad? En serio. Y sí. Porque no estábamos acostumbrados, pues era siempre. Sí. Un huevo llegó, ¿ah? Cuando- De la Cuando era pa, Era pa- Así. Qué bien, che. Bueno, y después la familia, los hijos. Después se casaron. Después nos casamos. 9 meses la Me Pefeteja. visitó 9 meses. Pero en esos 9 meses, ¿cuántas veces lo que le visitaste? Ey, Y muchas veces. varias veces. Varias Sí. veces. Porque yo también soy exigente. ¿Ah, sí? Tiene que cumplir. ¿Ah, sí? Gracias. Y cuando le rueda el avión, va a ver, llevó. ¿Eh? No va a ir el Y avión. gracias a Dios nos llevamos muy bien. ¿En esos 9 serio? meses Sí, después. sí, sí. ya No, y nos claro, casamos, ustedes casi no se veían luego, entonces se llevaban muy bien. Pero, como te digo, en hora de visita mi mamá controlaba mucho. ¿En serio? Sí, venía, antes pues así era. Así ¿verdad? era. A 2 metros, pero pues uno allá y otro allá. Sí, todo controlado era. Todo controlado. A ver, ¿y qué hacía después cuando llegaba la hora? Morejo. Yo me iba en la hora. Te dio la hora. Sí, en ¿La la hora hora. de qué? Pero, Pero hasta sí. las 10 nomás también Hasta la- las 10 era. ¿y el avión qué hora llegaba? Ah, no, teníamos un obrador ahí en Belén. Ah, tenían. Ah, sí, ya, sí, ya, ya. un obrador. Sí, sí. Y Loreto teníamos otro obrador, Concepción también. Ah, ya, Sí. Puerto Rosario teníamos también un obrador. ya, ya, ya. ¿Dónde? Y ahí en Puerto Rosario tenían aeropuerto también, ¿verdad? ¿O no? No, no, no. ¿Y ahí cómo hacía para irte? Con lancha. Ah, lancha. Lancha, sí. ¿Y la lancha de quién era? Era... Del Estado. Ah, o sea, ese Sí, que sí. hacían los viajes. Carlos Antonio López. Ah, entonces Sí, era sí. la famosa La flota. embarcación, la flota mercante. La flota mercante, sí. Ah, Carlos Antonio López o presidente Stroessner, dos había. Exacto, dos había. Sí, sí, sí. Salíamos acá del puerto ¿De Asunción? Montevideo, Sí, Montevideo. sí, a las 8 de la mañana y llegamos al día siguiente, siguiente. a las 2:30 de la tarde. De la tarde. Imagínate vos. Todo una noche, dos Una días, odisea. una noche y 2 días. De gastar palan de sueldo orejo, cobre viajante. Era como un turismo. Era. Sí, en aquel entonces era el sueldo mínimo era 16.000. 16 Y a mí me pagaba porque viajaba 30.000 guaraníes. a 30.000. O sea, el doble. El doble. Pero pende 15.000 ojos para tener pasaje. Viaje. Viaje. Viático, De gastar- sí. Pues, que se mandó ahí en el... Y si te iba de primera, así que ni pensarlo. Después de Yo casarme, siempre viajaba, pero de tercera. De tercera, muy De tercera. batendo, Sí, bate. lejos.
Yo tenía camarote. Camarote. Sí, sí, con camarote. Está bien. Pues la empresa a veces pagaba. Y claro, Sí. claro. Bueno, y después se casaron los Nos hijos. casamos y después trabajé como radio operador en Radio Guaira. Ah, Nos casamos y nos trasladamos en Radio Guaira. ¿y dónde O queda sea, eso, Radio Guairá? ¿Dónde es? A Villarrica. Villarrica. Villarrica, sí. El Pero Coven de ahí Iguaí. nomás vivimos porque yo quería venir acá. Ya no se hallaba ahí. No Porque quería mi ser Guaí, hermana, al uno revés, pa. que- Nosotros nos casamos el 16 de mayo del 81. Ya. Qué- Y nos casamos y de Belén fuimos directo allá. Y Allá. un mes y alguito lo que está. ¿Dónde voy a ver, ma? No, Sí. Yo quería venir porque mi hermana, uno vivía, la que falleció, Sí, vivía ahí sobre República Argentina. entiendo. Entonces, ¿Y cuántos hijos tienen Zulma ustedes? 3 hijos. 3 hijos. Sí. O sea que no le copiaste a tu mamá, No, ya no mi le copiaste abuela aquí Elisa a tu María suegra. Lucencia. Ven, a ver, y vean. Ya no. Sí. Soy letra de la misma. Sí. Bueno, y después, y aquí la parte de la formación, la escuela, eso, donde le mandaban sus hijos, la educación, predicó la capilla. Sí, tenemos capilla. Mi hija hizo toda acá su primera comunión como Ya, pequeñito. sí. Ellos nacieron todos aquí ya. Nació Fernando el Amor 2. Es lo que es puro Trinidad. Sí. Sí. ¿Cuánto? El tercero, el segundo, el tercero. El tercero. tercero. Ya. ¿Y los dos primeros dónde nacieron? Fernando el Amor. En Fernando la Fernando el Primero Amor, fueron porque ahí. tenía mi Ya. doctora y entonces yo para Sí. Pero ya vivíamos Bueno, por acá. o sea, ese hospital nomás donde nació, Sí, ¿verdad? sí, Pero en sí. realidad Y después son ya a los de aquí. 4 años, Claro, Gloria cuando tenía 4 años, mi hija mayor, ya. nos mudamos acá. Ya se Nos mudaron. mudamos en alquiler, Y vivíamos. ese un poquito tiempo que ya allá. están aquí entonces. Sí, hace tiempo. Sí. Hace tiempo ya. Y todo Bueno, esto ya- y vos, don Paulino, ¿qué mensaje le querés dejar de Mañamí, bebe la cámara y a los hijos, a los nietos? ¿Cuántos nietos tienen? 2 nietos. 2 nietos. Dos Bueno, nietos, ¿y qué sí. mensaje? Y también a todos los otros, ¿verdad? Para que Que estudie. Que estudien. Para que estudie, sí. Eh. Mi hijo, gracias a Dios, él ya completó su Su estudio. estudio, sí. Toda sus- profesión. y el viernes Sí. empieza otros trabajos. Otro Gracias. trabajo sí. ya, sí. Y vos, Zulma, Exacto. ¿qué mensaje le querés dejar? Mira un poco ahí en la cámara también. ¿Y a quién va le querés dejar mensaje? A los papás, abuelos, hijos, Y- nietos. A los papás, a todos, Sí, ¿verdad? Que eduquen bien a su hijo, que le atiendan, porque muchas veces las criaturas tienen problemitas y quieren hablar y que le escuchen. ya, Porque ya. nosotros así hacíamos Claro, con nuestros claro. 3 hijos. Y gracias a Dios somos una familia bendecida, Claro, todo claro. profesional. Y entonces para que los chicos también se interesen y hagan su estudio, que es lo principal para formarse Sí, el sí, día de sí, mañana, sí, ¿verdad? sí, Para que pueda... Sí. ¿Y tu mamá dónde vive? ¿92 años tiene? Mi mamá 92 años y por estos días están en Belén. Están en Y Belén por la ahora. fiesta. Ya. Y ya vuelve después que termine. O sea, está aquí contigo en Asunción. Sí, ella vive ahora. Bueno, entonces la próxima ya yo te hacen 10 años, Sí, porque te hace ¿verdad? 92 años. Va a ser Ay, un arriba. año, este 7 de enero, Sí. que yo le traje a mi mamá. ¿En serio? Sí. Ya. Un año. Qué Y bien. Che. Está acá conmigo ella. Un año entonces, o sea que hasta los 91 años voy a Añonte con tu hermana. Con mi hermana. Sí. Y falleció mi hermana, entonces le traje. Le trajiste para que yo vos. le pueda cuidar para que no se quede solo. Claro, Nuestra claro. casa ya es grande, pero tengo 4 hermanos Sí, que están sí, en sí, Belén. claro. Pero cada uno también tiene su... Su familia, su hogar. y ella Y los varones pues somos diferentes, ¿verdad? Es más difícil. Sí. Bien los cuñacueras, pende vale, Oye, ¿verdad? Cuña guapa. Cuña No hay guerreras. Exactamente, sí. Bueno, Y- así entonces le agradecemos aquí a la familia, a la señora Zulma Amada, al señor Paulino, que nos recibieron en su casa y compartieron también con nosotros, ¿verdad? Cosas tan lindas como el Señor tiene sus designios también. Es importante descubrir eso y luego poder poner al servicio de la familia, de los hijos de la comunidad. Y nosotros, queridos amigos, nos despedimos y les dejo la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima, entonces, con más ñan de Upukwe, por eso. Saludamos ahí a la